Te miro con gesto de dolor. Creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres Vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es como un recorrido, como básico, pero bueno, básico en cuanto que recordamos las verdades fundamentales que siempre conviene recordar para poder vivir. Entonces, después de ver la gran verdad de lo que soy amado, soy hijo de Dios, amado por Él, pues vamos a ver la antiverdad o la mentira. Porque, claro, estamos en un mundo en el que hay verdad y mentira. En el que está Dios, la verdad. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nos encontramos con caminos de mentira y de muerte, ¿no? Que serían anticaminos, ¿no? Hay alguien que es el anticamino, la antiverdad y la antivida, ¿no? Es decir, lo opuesto a Dios. Y ciertamente no podemos olvidarlo porque estamos ahí, ¿no? Los 3 primeros capítulos del Génesis enseñan esto, la verdad. Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 vemos la antiverdad. El hombre creado por Dios en el amor, la verdad y el bien, ¿no? Creado inicialmente para que fuera creciendo en amistad con Él, pues se encuentra con un personaje que aparece bajo la figura de la serpiente, Génesis 3, que le conduce, le tienta, le induce, le seduce para que no siga el camino de Dios. Entonces tenemos el CD fundamental, CD, el camino de Dios, CD, y el anticamino de Dios, ¿no? El que quiere perturbar, el que quiere destruir. La Escritura no describe el pecado de los ángeles, no lo describe, pero lo da por hecho. Hay 2 textos en la Escritura, la carta de Judas, que no es el Iscariote, sino el otro. La carta de Judas, que solo tiene un capítulo, ¿no? El versículo 6 habla de un pecado angélico, y luego la segunda carta de San Pedro también. Se da por supuesto, pero no se describe que en los orígenes, la tradición de la Iglesia, el magisterio, describe, no lo dice la Escritura, pero sí viene descrito por el magisterio como, pues, Dios creó unos seres espirituales, incorpóreos, los creó para que le sirvieran a Él y también sirvieran al hombre, y que hubo algunos, no sabemos cuántos, pero no pocos. No pocos es una forma de no decirlo claramente, ¿no? No decimos ni muchos, ni bastantes, sino hubo un grupo que se rebeló contra Dios. Entonces la Escritura, la Biblia, habla de los demonios bajo distintas formas, ¿no? De distintos nombres, ¿no? En el Génesis la serpiente, luego esa serpiente en el Apocalipsis aparece como el gran dragón,
y hay muchos nombres, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento el nombre que aparece más es el de Satanás. Entonces aparece esta realidad, ángeles que se rebelaron contra Dios, y el demonio en los orígenes pues tentó al hombre, ¿no? Y buscó pues su destrucción. La gran obra de Satanás es la destrucción del hombre, ¿no? La muerte eterna, la muerte para siempre. Y si no consigue la muerte eterna, pues busca pues todo lo que pueda, ¿no? Entonces, la destrucción. Dios es el que hace esa obra para que el hombre pues se desarrolle, ¿no? Y llegue a la plenitud. Y Satanás pues busca destruir, ¿no? Esto es un misterio muy grande que nos excede, nos supera el misterio del mal, ¿no? ¿Por qué el mal? ¿Por qué Dios permite, ¿no? Pero bueno, yo doy una asignatura en la que hablamos de esto y hablamos mucho de esto y luego pues nos quedamos un poco como diciendo, pues no deja de ser un misterio, ¿no? Es bueno hablar, reflexionar, pero bueno, al final, aquí como no es una clase, pues no vamos a hablar. Pero damos la conclusión de que ciertamente Dios creó unas criaturas libres que se podían oponer a Él, porque como hemos dicho antes, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. La libertad es un elemento fundamental que Dios ha querido, que colaboremos en su obra, y también los ángeles fueron creados libres y entonces cabe la posibilidad de apartarse de Dios. Entonces el hombre pues sufrió la tentación y cayó en el pecado. El pecado original es el pecado que ha afectado a la condición humana, a la naturaleza humana. Por eso dice Santo Tomás que es un pecado de naturaleza, porque nos afecta a todos, ¿no? Por pertenecer a la especie humana. Y entonces habría que distinguir como tres cosas: tentación, pecado y concupiscencia. La tentación es la actuación ordinaria del demonio por la cual quiere nuestra muerte. La muerte, el pecado es la muerte de la persona, la muerte del alma. Y como efecto del pecado original, el hombre pasó del estado de justicia original, perdió los dones preternaturales, que son la integridad o ausencia de concupiscencia. O sea, el hombre no tenía concupiscencia antes del pecado, era íntegro en todas sus facultades. Inmortalidad era otro don preternatural, ¿no? El hombre no iba a pasar por la corrupción. La muerte es consecuencia del pecado. Y como consecuencia de esto, la ausencia de daño o dolor, la impasibilidad, ¿no? Como otro don donde, pues en el plan de Dios no estaba como que el sufrimiento, ¿no? El dolor, que es como un elemento muy ligado a la condición mortal, ¿no? Y algunos añaden también como un conocimiento como más perfecto, ¿no? Entonces, una sabiduría especial. Entonces, bueno, el pecado nos ha llevado, hemos pasado de la integridad a la concupiscencia, de la inmortalidad a la mortalidad, a la corrupción, y de la impasibilidad al daño, ¿no? A sufrir, de tal modo que nuestra naturaleza ha quedado herida. Lutero decía que el pecado nos había corrompido, pues ya no había solución. No hay solución y el hombre pues no levanta cabeza. Entonces, bueno, eso ciertamente nace de su propia experiencia y bueno, pues también a veces podemos tener esta experiencia.
pero nosotros creemos que Cristo restaura, ¿no? Pero la situación del hombre en este mundo, pues es una condición herida. Entonces, el pecado original ha herido nuestra naturaleza. Entonces, hemos perdido los dones preternaturales, tenemos concupiscencia. La concupiscencia es como esa falta de libertad, eso que nos quita libertad, eso que dice San Pablo, ¿no? El bien que quiero no hago y hago el mal que no quiero. Es como esa inclinación, esa tendencia, ese movimiento de los apetitos hacia eso que no quiero. Entonces la concupiscencia no es pecado. Lutero decía que era pecado. No es pecado. Pero es como esa inclinación, ¿no? al mal. Entonces tenemos como dos elementos que no son pecado, pero que nos dirigen al pecado. La tentación del demonio y la concupiscencia de nuestra naturaleza herida. La gracia nos puede ayudar, la gracia es una ayuda para vencer la tentación y la gracia es una ayuda para no dejarnos llevar por las pasiones que nos llevan al pecado, que nos llevan al mal. Pero aún así, pues dice la Escritura que el justo peca 7 veces, o sea que estamos en esta condición de debilidad que nos lleva al pecado. Entonces el pecado forma parte de lo que es nuestra vida. Y junto con el pecado, y como consecuencia del pecado original, nuestra naturaleza está herida. Pero también como consecuencia del pecado personal, también nos herimos. Entonces aquí vamos a entrar en un aspecto de nuestra realidad que tiene como fundamento teológico y existencial el pecado, pero que luego pues palpamos situaciones que nos han dejado marcados y que nos afectan. Entonces, por recoger y tirar para adelante, ¿no? Primero, Dios nos crea en el amor, en la verdad y en el bien. El hombre es probado, es tentado, cae. Al caer, pues sigue siendo tentado, pero además de seguir siendo tentado, su naturaleza ha quedado herida. Y entonces ya, pues hay una lucha, hay un combate. Hay un combate entre la gracia. Gracia es la acción de Dios, el don de Dios, su presencia, su amor. Hay un combate entre la gracia, el amor de Dios, y lo que es el pecado, que es el antiamor. El pecado es el desamor. El pecado es lo contrario del amor. Y el pecado deja como consecuencia también, pues, que somos heridos. Entonces, hay una verdad que soy amado, pero hay otra verdad que no estaba en el plan de Dios original, pero que es una situación real en nuestras vidas, que soy herido, ¿no? Que estoy herido. Estoy herido porque pertenezco al género humano, que está herido por el pecado. Y estoy herido porque eso se ha concretado en mi vida en situaciones que me han dejado heridas. El amor es el que construye, pero la falta de amor destruye. Y en nuestras vidas, tanto por pecados de otros como por la imperfección y la limitación de aquellos que han sido referentes para mí, pues tengo situaciones que me han producido heridas, que me han producido, o que no he vivido el amor como necesitaba. Entonces, las heridas pueden venir o por carencia afectiva, o sea, por defecto del amor que necesitaba en ese momento, o pueden venir también por violencia recibida o daño recibido como más positivo, ¿no? O ausencia de amor o desamor como más
desde pequeños, desde que somos concebidos, o sea, antes de nacer incluso, o sea, desde que somos concebidos en el seno de nuestra madre, necesitamos amor. O sea, necesitamos un amor pleno y total. Y el niño, el bebé, el feto, el embrión, percibe si es amado o no es amado. O sea, lo percibe si es acogido, si es querido. O sea, hay heridas del vientre materno de personas que no han sido deseadas, que no han sido queridas, que han sido producto de, pues eso, de una situación no querida, no deseada, ¿no? Y eso, o sea, en el estado embrional el cerebro no está desarrollado, entonces no, pues el feto no piensa, o sea, no tiene capacidad neuronal o un desarrollo del entendimiento. De hecho, no tenemos ningún recuerdo de cuando estamos en eso de nuestra madre, ¿no? Ningún recuerdo consciente, pero sí que el embrión y el feto está sintiendo, o sea, tiene el desarrollo sensorial, entonces todo lo que ocurre ahí, pues lo percibe. Y si hay, pues un buen ambiente en la familia, si hay armonía, si hay, pues eso se percibe, lo percibe. Y si hay, pues, conflictos, si la mujer, la madre, pues está pasando por un momento malo. O sea, hay heridas, personas que yo conozco que pues tienen heridas de ese momento, ¿no? Por ejemplo, pues cuando la madre, en la etapa de la gestación, pues sufrió la muerte de su padre, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvo ahí un momento traumático, doloroso, y eso dejó una herida en su hijo, ¿no? Que estaba, porque ese sufrimiento, ese dolor, esa depresión que pasó, pues lo transfirió, ¿no? Entonces eso, quiero decir que eso está demostrado también empíricamente y también, bueno, pues, o sea, hay unos efectos, ¿no? Hay efectos en la persona ya desde el seno de la madre, ¿no? Y luego, pues ya en la etapa primera de la infancia, etcétera, ¿no? O sea, esto no lo vamos a desarrollar, pero claro, somos amados, pero al mismo tiempo recibimos impactos dolorosos, impactos que nos dejan huellas, nos dejan heridas. Y muchas de ellas, o sea, hay una parte de las heridas que recibimos que no son deliberadas. O sea, esa madre no quiere hacer daño a su hijo. No quiere, pero no puede, pues le afecta tanto la muerte de su padre que inevitablemente está afectando a su hijo. Entonces, hay situaciones de la vida que generan esto. Entonces, a veces los padres, después que se dan cuenta, y de otras situaciones, ¿no? Pues porque claro, un padre y una madre no es perfecto. ¿Cómo nos gustaría ser perfectos? Pero no lo somos. Mis padres tampoco lo eran. O sea, son muy majos, pero no son perfectos, ¿no? Y se han entregado, pero se han entregado con sus límites. Y también han repetido patrones que ellos recibieron de su padre. Y yo recibo lo de mi padre y mi padre lo de su padre y así hasta Adán y Eva, ¿no? Entonces las heridas nos las vamos pasando. Y claro, entonces hay una situación, ¿no? Hay una situación que vivimos y que nos está afectando, y que nos afecta. Entonces, a veces, pues uno dice, pero si yo, ¿por qué tengo esta tendencia, ¿no? ¿Por qué me enfado, pues, así tanto, ¿no? ¿Por qué me entran? Porque, pues, todo tiene su sentido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues, la oferta que nos hace la fe es saber que Cristo
restaura nuestros pecados, pero también los efectos del pecado y las consecuencias del pecado. Y que Cristo ha venido a sanar nuestras heridas, a que podamos tratarlas, a que pueda entrar ahí. Dice la Biblia, sus heridas nos han curado. Cristo ha querido también pasar, ser herido, para que sus heridas curen mis heridas. Y para que yo también pueda poner en Cristo a esas personas a las que, sin ser consciente, también he herido. Entonces sería bonito, por ejemplo, en este momento, el presentar a Dios mi imperfección, presentar a Dios la imperfección de mis padres, de mi padre, de mi madre, ¿no? Y si, pues, no sé, pues tengo algo ahí, pues pedir la gracia del perdón, ¿no? De poder perdonar a mi padre, a mi madre, porque ellos me han querido como han podido y como han sabido, pero no me han querido perfectamente. No me han dado en cada momento todo lo que yo necesitaba, porque yo necesitaba un amor total. Y claro, si éramos varios hermanos, pues ya era imposible, que tenían que algún modo que repartirse, ¿no? O si ellos, pues con sus heridas, bueno, pues tenían reacciones a veces inadecuadas, ¿no? A veces a lo mejor podía más, pues cuántas veces no hemos experimentado, ¿no? Un arranque, ¿no? Un arranque de un enfado, un modo. Y que luego yo como padre, yo como madre, lo he repetido, ¿no? Entonces también, pues, pedir al Señor que sane las heridas que mis padres me han producido, pero también pedir a Dios que sane las heridas que yo he producido a mis hijos, ¿no? A mi hijo, a mi hija. Yo le he producido heridas, pero no porque he querido, porque yo los quiero, daría mi vida por ellos. Yo daría mi vida por mi hijo, lo daría, pero es que soy imperfecto. Entonces, reconocer esa imperfección y pedir que el Señor pase por donde yo no pude pasar. A veces hay padres que sienten fuerte la culpa, la culpabilidad, y hay que distinguir el pecado, que es culpa moral, de la culpabilidad, como más psicológica, ¿no? Más. Entonces, a veces queda como una culpabilidad, ¿no? Porque lo hice mal, porque fíjate cómo han salido, o lo que ha pasado, es que no fui capaz de, ¿no? Pues eso también hay que dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Porque el pasado, como dice San Agustín, ¿no? El pasado queda en su misericordia, ¿no? Yo no puedo volver atrás, no puedo volver a 20 años atrás, no puedo volver. O sea, lo que ha pasado, ha pasado. Pero Cristo puede transformar el pasado, puede restaurarlo. Restaurar no es cambiar, porque no, lo que ha pasado, pues ya ha pasado y no podemos cambiarlo, no podemos retrocedernos años atrás en cuanto a cambiarlo nosotros. Pero el Señor, podemos pedirle a Jesús que vaya a esos momentos del pasado y que Él sane lo que ocurrió en ese momento. O sea, Cristo puede transformarlo. Yo no, pero Él sí. Entonces, es oportunidad, es como, pues, como que podemos poner ante Él en sus manos y decir, Señor, pues quiero poner esto que me duele por lo que me ha pasado a mí, o esto que duele a alguien que yo, sin querer, seguramente sin querer, ¿no? Pues, o sea, sin poderlo evitar, ¿no? Por mi imperfección, por mis propias heridas, pues yo también he hecho daño. Entonces, como que el Señor sane y restaure eso. Porque el punto de partida y el punto de llegada siempre es el amor, ¿no? O sea, venimos del amor, vamos al amor, y el amor es el que sana, el que restaura. Y aunque yo no haya sabido hacerlo bien, pues
el Señor puede restaurarlo y restaura. Entonces, entramos en el campo de la confianza, ¿no? El terreno de Satanás es el de la desconfianza, el de la desesperación, el del desánimo. El ámbito de Dios es la confianza, el ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos anima, nos alienta. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo es aliento, aliento de vida. Entonces, el ánimo, el aliento, viene de Dios. Y el desánimo, el desaliento, la desesperanza, ¿de quién viene? Del demonio, ¿no? Que nos desalienta, estos no vienen de Dios. Entonces, un desánimo nunca es de Dios. Esto es un criterio de discernimiento básico. Estoy desanimado, Dios no lo quiere. Dice un autor espiritual que es peor el desánimo que el pecado. Es peor el desaliento que el pecado. Porque el pecado, te arrepientes, te confiesas y ya está. Pero el desaliento te tira para abajo y te hunde y no quieres, pues eso, te deja en un estado donde no tiras, ¿no? La depresión puede tener un fenómeno complejo, ¿no? Que como es complejo no vamos a entrar en la complejidad, porque puede tener elementos químicos, en fin, sí, ciertamente psíquico, también puede tener componente espiritual, pero claro, la depresión es como la muerte en vida, ¿no? Como enterrarse en vida, y eso Dios no lo quiere. Entonces hay que buscar los medios médicos, psiquiátricos, espirituales, para sanarla. Si no es una depresión severa, si es un desánimo, un bajón, tal, pues hay que buscar los elementos necesarios, también espirituales, para salir de eso, porque ese estado no es de Dios, Dios no lo quiere. Entonces, pues a veces hay componentes, bueno, tenemos que verlo, pero entonces, o sea, Cristo ha venido, entre otras cosas, ha venido a darnos la vida y ha venido a restaurarnos y a que podamos sanar las heridas. Por eso, ¿cómo hacer? Vamos a concretar lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo llevar a la oración, cómo llevar a la vida esto? Pues, donde no ha habido amor, ya por limitación, ya por imperfección, ya por un pecado más claro, ¿no? Como puede ser, pues, una violencia, un abuso recibido, algo así, un daño recibido más, sea lo que sea, donde no ha habido amor, donde ha falta de amor, necesito poner amor. ¿Y qué amor pongo yo? Pues el amor de Dios, el amor de Jesús. Entonces, si yo noto que en mi vida hay cosas que salen, ¿no? Pecados que se repiten, pero es porque son situaciones en las que me siento mal, cosas que me están afectando, reacciones que tengo, a veces desproporcionadas, pues necesito poner amor ahí y pedir a Dios que me lleve a la raíz de eso. Decir, Señor, dirígeme a esto que me está provocando esto. Cuando uno se confiesa normalmente de lo que ha hecho, ¿no? De lo que ha pensado. Pero todo tiene una raíz, todo tiene una causa. Y normalmente debajo de cada pecado hay una herida. Por ejemplo, yo me puedo confesar de envidia, ¿no? Y tengo envidia, pero claro, debajo de la envidia hay una herida. Y es que yo necesito
o sea, lo quiero todo, ¿no? Yo necesito ser valorado, ¿no? Entonces, como veo que el otro tiene esta cualidad, tiene esta virtud que yo creo que no tengo o tengo menos que él hace las cosas, esto lo hace mejor que yo, pues yo, claro, yo deseo, envidio porque quiero, pues necesito ser valorado, ¿no? Como veo que él lo es, ¿no? Y eso lo podéis ver también en vuestros hijos. Cómo, o sea, cómo todo lo que nos pasa es porque hay algo debajo. Si pensamos en la envidia, en la Biblia, por ejemplo, cuando los hermanos de José, ¿no? Cuando José del Antiguo Testamento, ¿no? El hijo de Jacob, al que lo meten en el pozo, lo venden allí y tal, y acabó siendo, pues, estando con el faraón de Egipto, ¿no? O sea, por envidia, ¿no? Tenían envidia de él, porque el padre como que le trataba mejor. Entonces, ¿por qué esa envidia de dónde sale? Sale como de querer el amor del padre, ¿no? Sus hermanos querían ese amor del padre que veían que le daba José. Entonces, viene de esa herida, de esa carencia. O sea, si vamos pasando la soberbia, ¿no? Pues la soberbia es que yo necesito como ser, pues eso, reconocido. Entonces me sale, quiero ser Dios, ¿no? Quiero ser, pues, porque tengo una necesidad primera, ¿no? O sea, cada pecado hay una herida. ¿Qué pasa? El pecado, para que haya pecado, tiene que haber voluntariedad y conocimiento, ¿no? En el catecismo clásico se habla de pecado como pleno consentimiento y plena advertencia, ¿no? Y si es pecado grave, materia grave, ¿no? Pecado grave, materia grave, pleno consentimiento de la voluntad y pleno conocimiento, plena advertencia. Entonces, la envidia es pecado, no el primer sentimiento, ¿no? Porque yo veo una persona y digo, fíjate, qué figura tiene, ¿no? Yo me he ido deformando y esta conserva, ¿no? Tengo envidia de su imagen, tengo envidia de su belleza, tengo envidia de, fíjate qué coche tiene y yo no puedo tenerlo. O fíjate qué cosa tiene, qué ropa, qué tal. O sea, nos surgen pensamientos, sentimientos, ¿no? Oye, a mí me gustaría, oye, si yo hubiera hecho, ¿no? Lo que esta persona, fíjate a lo que ha llegado. O sea, son cosas. Entonces, el pecado no es el primer movimiento, ¿no? Pues me viene como el deseo de algo. El pecado es cuando conscientemente me asiento ahí. Es la diferencia entre sentir y consentir, ¿no? Puedo sentir envidia porque como que, pues fíjate, ¿no? Fíjate, me gusta ir de una casa y veo esta casa, joder, me da envidia, ¿no? ¿Cuántas habitaciones? Y yo vivo en una chabola de 20 metros cuadrados, ¿no? Pues me gustaría tener una casa más grande. Es como el sentimiento, ¿no? Pero eso no es pecado, ¿no? Porque yo reconozco, claro, esto me viene de que me falta lo que me falta. El pecado es cuando yo ya me enfado con la persona que es así, pues ya no quiero ni hablar porque tiene esto, porque me superan esto, ¿no? O sea, el pecado ya hay un elemento de la libertad, ¿no? Entonces, debajo de cada pecado suele haber una situación de carencia o de herida que hay que reconocer, porque si no, puedo estar siempre en lo mismo y no avanzo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque hay a veces comportamientos repetidos, ¿no? Pues es que grito mucho a mis hijos, es que no soporto no sé qué, es que a mi marido pues siempre le hago esto, es que, ¿no? O adicciones, ¿no? Tendencias, ¿no? Comportamientos, ¿no? Es que no supero, pues pues, mejor en términos de la sexualidad, ¿no? Por la pornografía o la masturbación, ¿no? Es que no puedo tal, o en la comida, ¿no? Es que, no, es que no, es que es superior a mis fuerzas, ¿no? No me controlo, ¿no? Todo tiene una causa, tiene algo de fondo, ¿no?
No nos podemos quedar en lo superficial, ¿no? Sino hay que ir a la fuente, a la raíz. Y ahí hay que pedir la gracia a Dios, es decir, Señor, o sea, ¿qué hay de fondo, ¿no? en esto que me pasa? O sea, porque el bien que quiero no lo hago. Yo quiero tratar bien a mis hijos, yo quiero hablarles bien, pero es que les hablo gritando. Entonces, si me sale gritar es porque hay algo en mí, porque está desajustado, ¿no? Que hay algo en mí que está ahí. ¿Qué me pasa, Señor? ¿Qué tengo dentro? Pedir la luz al Espíritu, pedir la gracia de que el Señor nos lleve a esa herida o esa situación. A veces son conductas repetitivas, ¿no? Porque yo, aunque no quiera, repito lo que he aprendido. Si mi padre era un gritón, pues yo acabaré gritando como padre porque no sé, porque lo aprendí aunque no lo quiera, tiendo a repetirlo, ¿no? Si mi madre era posesiva, yo tenderé a ser posesiva con mi hijo, ¿no? O sea, yo tiendo a repetir lo que he recibido, a no ser que me dé cuenta y lo ponga ante Dios y lo trabaje para poderlo cambiar. Pero si no hay algo intermedio, repetimos lo mismo. Es que no soportaba a mi padre porque era un mandón autoritario. Tú estás haciendo lo mismo. Fíjate. O sea, tú tiendes a hacer lo mismo. Pero eso puede cambiarse. Vas a tender a hacerlo, pero el Señor, o sea, si pones a Cristo ahí y lo tratas, ¿no? Hay que tratarlo. A Dios rogando, con el mazo dando, pero a ver a quién das. No te des ni a ti ni al otro. Pero hay que trabajar también, ¿no? A mí me gustaría que todo se solucionara sin trabajo. ¿A que sí? Que Dios nos solucione las cosas. Pero, Señor, ¿no dices tú que lo vas a hacer todo? Pues hazlo. Dice, sí, lo hago, pero contigo. Lo hago, pero no, pero a mí me hablaron en una charla que la gracia y que hay que evitar el voluntarismo. Pues te hablaron muy bien en esa charla. Pero una cosa es voluntarismo, otra cosa la voluntad, ¿no? Una cosa es quererlo hacer yo por mis puños, otra cosa es que Dios lo va a hacer en mí, pero yo tengo que moverme. Entonces, tenemos esa tendencia, o esa tentación. Fijaos que las tentaciones que sufrió Jesús son las que sufrimos todos. Y podríais leer, si queréis, los relatos de la tentación, como Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Las tentaciones de Jesús en el desierto. El texto lo leemos el primer domingo de Cuaresma. Así que no nos vamos a entretener ahora en ello. Pero una de las tentaciones es esa, ¿no? Como querer que Dios me salve sin esfuerzo, ¿no? Que haga las cosas. Hay dos extremos, ¿no? El quererlo hacer yo, venga, tengo que hacerlo, como sin saber que si Dios no lo hace en mí, pues no, yo no voy a poder. O sea, el voluntarismo o el egocentrismo, ¿no? El ser yo ahí, el querer hacerlo yo. Y otra tentación es, pues, que lo haga Dios en mí. Entonces, pues, decía Aristóteles que la virtud está en el medio, ¿no? O sea, Dios lo hace en mí y yo lo hago con la fuerza de Dios. O sea, Dios y yo. Dios y yo, mayoría absoluta, decía alguien. Esto no vale para la política. Por desgracia. Pues una de las tentaciones es esta, ¿no? Que Dios haga las cosas yo hacerlo sin esfuerzo, ¿no? Cuando el demonio le dice a Jesús, tírate y ya te recogerán los ángeles, ¿no? Pues si te tiras, te la das, te la pegas. Así que ten cuidado. Si te tiras, te la vas a dar. O sea, no podemos esperar o vivir de
de lo extraordinario, ¿no? De los que Dios lo, ¿no? ¿Por qué Dios no lo hace? Pues Dios lo está haciendo. Es que Dios no me habla. Pues te está hablando ahora, en este retiro. No, es que Dios no me habla. Pues tienes la Biblia cada día, te está hablando. No, y es que no lo veo. Pues a lo mejor es que no vas a la Eucaristía cada día para verlo, ¿no? O sea, Dios está, pero Dios está, su acción ordinaria es a través de las mediaciones. Yo es que me pongo así a orar y, a ver, voy a escuchar a Dios. Pues no oigo nada. No es que Dios extraordinariamente puede hablar de modo extraordinario, pero ordinariamente nos habla de muchas maneras. Es que te está hablando por tu hijo, que te dice, te suelta una con 5 años, y dices, madre mía, la que suelta este, ¿y dónde le viene? Te está hablando por esto que ha pasado, ¿no? Te está hablando, la realidad te habla, Dios habla en la realidad. Pero claro, tampoco dedico tiempo a orar, ¿no? O sea, aquí tengo la oportunidad. O sea, si aquí me cuesta, imagínate cuando no estoy aquí. Pues aprovecha, vamos a aprovechar este momento, porque es la oportunidad que tengo. Pues en este rato voy a poner ante el Señor mi vida, mi historia. Puedo a lo mejor recordar mi historia, ¿no? Decir, a ver, en qué momentos, pues no he sentido amor, ¿no? Lo he pasado mal, o qué momentos he tenido en mi vida, ¿no? Donde pues, recordar, ¿no? Desde lo que pues desde el nacimiento, desde ¿no? los primeros años de mi vida, y poner mi vida a la luz del amor de Dios. Y dejar que Jesús vaya pasando. Hacer esta oración es muy sanadora y buenísima. Es decir, venga Jesús, pasa, me pongo en silencio, Jesús pasa y voy pasando por cada mes en el que estaba en el seno de mi madre. Pasa por el primer mes, todo pasa ahí, lo que pasó ahí, lo que yo sentí, pasa. Pasa por el segundo mes, pasa en el momento del nacimiento, así despacio, ¿no? Pasa Jesús por el primer año, pasa y sobre todo por momentos que recuerde, ¿no? Pasa por aquel momento cuando empecé el colegio y me sentía ahí un poco ahí que no sabía, tenía vergüenza, sentía ahí como, me vi un poco arrinconado, pasa por aquel momento, ¿no? Pasa Jesús. Lo puedo hacer para mí, ¿no? Como que Jesús vaya pasando por cada etapa de mi vida, cada momento, situaciones en las que necesitaba, pues, valoración, amor, reconocimiento y no lo recibí. Y también puedo hacer esto por alguna otra persona, ¿no? Puedo hacerlo por mi marido, mi mujer, por mis hijos, por algún hijo, ¿no? Pues, vete pasando Jesús, pasa por este momento en el que Él pasó esto. Pasa por este momento que nos pasó tal situación. No sé, el Señor es el único que puede restaurar. O sea, cuenta luego con nuestra libertad, ¿no? Pero bueno, pero hay una gracia, ¿no? Hay una gracia de que yo puedo hacer que Jesús pase por esos momentos de mi vida o de la vida de aquellos a los que quiero o aquellos más cercanos, ¿no? Es un modo también de restaurar el matrimonio, de restaurar la relación con los hijos, de restaurarme la relación conmigo mismo, ¿no? Porque yo tengo mis conflictos interiores. Todo esto es como consecuencia, fruto de la falta de amor, ¿no? Y el Señor, pues quiere sanar, quiere restaurarnos, para eso ha venido para liberarnos y santificarnos, para amarnos, para divinizarnos. Pues aprovechémoslo. Entonces vamos a tener este momento, pues para hacer este ejercicio, si quieres, ¿no? Este ejercicio de que Dios ponga su amor, donde no hubo amor, o hubo falta de amor, o hubo, pues como el amor que necesitaba, pues no lo recibí, o el amor que necesitaba el que está conmigo, no lo recibí.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Corazón, tienes un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún